¿Por qué es importante conocer las Sagradas Escrituras? Porque alguien esta mañana me preguntaba y me hablaba con respecto a la celebración del Día de las Madres y de la actividad que nosotros íbamos a tener. Y al final yo les dije a él lo siguiente: me preocupa la cantidad de hijos y de hijas que hoy marcan un checkmark en su lista de deberes cumplidos, porque piensan que hoy, con un regalo, con una llamada y con una postal, ya cubrieron los 364 días que faltarán de aquí en adelante para llenar el otro checkmark. Cuando lo que es importante en el proceso no es un regalo, cuando lo que es importante en el proceso no es una postal, cuando lo que la Biblia enseña es que a la mujer se le debe honrar y a la madre se le debe honrar doblemente, y se le debe honrar todos los días, y se le debe honrar todas las mañanas, y no hay que esperar un día como hoy para decirle a mamá te quiero, para decirle a mamá me hace falta, para decirle a mamá lo que tal vez ni siquiera lo dijo uno, se lo dijo, lo escribió el vendedor de las postales. Ahora, una vez uno mira este cuadro antiguo testamentario, ¿qué uno puede observar entonces dentro del Evangelio? ¿Qué uno puede ver dentro del Evangelio? Cuando uno mira el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, verso 1 al 3, Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, ya mismo explicaremos eso. Y Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Note bien que los autores bíblicos escribieron dentro de su contexto, dentro de su experiencia histórica, dentro de su vivencia histórica. Ellos escribieron dentro del marco de su propia realidad. Ahora, lo que es interesante es que estos argumentos, estos comentarios que se hacen posteriormente de estas mujeres, no quedan evidenciados por ningún lado, sino solamente dentro del marco de unos comentarios. Comentarios que demarcaban ¿qué cosa? Mire, de la misma manera que se le pudo haber sacado demonios a una, se lo sacaron también a los discípulos. ¿O es que acaso la estafa no es un demonio? Y Mateo no era un recaudador de impuestos. ¿O es que acaso la ira no es un demonio? Y a Pedro se los tuvieron que sacar poquito a poco en todo el ministerio. Pero obviamente dentro del contexto histórico en el que se está dando la información, la sardina se acerca ¿a dónde? A la brasa. Pero la realidad es que la misma experiencia de afección como resultado del pecado que podía existir en las mujeres era la
misma afección que podía existir en la vida de los hombres. Ahora, si usted miró bien ese verso final, dice que estas mujeres ayudaban con sus propios ¿qué? Con sus propios recursos a la causa de Jesucristo. Por lo tanto, también tenían las mismas capacidades, tenían las mismas virtudes. Eran hospitalarias, eran mujeres que les gustaba ayudar, eran empáticas con la causa y estaban dispuestas también al sufrimiento y al sacrificio, y estaban dispuestas a exponerse ante cualquier crisis como resultado de seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo importante que se resalta dentro de estos versos? Pues lo importante que se resalta dentro de estos versos es que por primera vez en la historia de ningún rabino de Israel, se cuenta que las mujeres iban tras de él a escucharlo. En la historia de ningún rabino de Israel se cuenta que una mujer interactuó con un rabino, porque llana y sencillamente, como resultado de los prejuicios, le estaba terminantemente prohibido a una mujer acercarse a un rabí. Pero en el caso de Jesús, las mujeres le seguían. Y en el caso de Jesús, Jesús conversaba con ella. Y eso lo plantea las Sagradas Escrituras precisamente cuando habla de una mujer, la mujer del pozo de Jacob, la mujer samaritana, a quien Jesús se le acerca para conversar con ella. Y no solamente conversa con ella, sino que la convierte en la primera misionera de Samaria, para que le anuncie a los samaritanos que ha llegado el Mesías, el Hijo de Dios. Y es el mismo caso. Óigame, ¿sabe qué me llama la atención? Que en ninguna de las historias de los evangelios sinópticos aparece Jesús hablando con Lázaro. Se menciona a Lázaro, pero en ninguna de las historias de los sinópticos Jesús aparece hablando con Lázaro, interactuando con Lázaro. Pero ¿sabe qué? Sí aparece Jesús interactuando con Marta y con María. Sí aparece Jesús enseñándoles verdades del reino a Marta y a María, a tal punto que el apóstol San Pablo vino a conocer las verdades y los misterios de la resurrección, óigame, como 30 años después. Y ya Marta y María conocían de la resurrección porque Jesús mismo le había enseñado. De hecho, Jesús no patrocinó el discrimen que había en su tiempo contra la mujer. No lo patrocinó. Y prefirió exponerse ante los intérpretes de la ley de su tiempo para no patrocinar el discrimen. Al punto que le llevaron a una mujer disque tomada en el acto de adulterio, pero se la llevaron ausente de la evidencia total. Allí faltaba el hombre. Y Jesús no temió y no aceptó el discrimen contra la mujer, y por el contrario, en lugar de condenarla, la perdonó. Los evangelios son tan claros con respecto a la dignidad de la mujer, que con el cuidado que tuvieron los evangelistas sinópticos, hablando de la experiencia de la muerte y pasión de Jesucristo, para no afectar mucho la imagen de los apóstoles, obviamente no fueron drásticamente incisivos en sus planteamientos, pero sí lo dejaron ver con perfecta claridad. En la crucifixión, los discípulos estaban a 1 milla de distancia de Jesús. Las que estaban cerca de la cruz, ¿eran quiénes? Eran las mujeres. ¿Y a Juan lo tuvieron que llamar? Juan, ven acá.
Acércate, Juan. Cuando los hombres estaban todavía temblando, llegó el domingo y quienes se dispusieron a llegar al sepulcro fueron las mujeres. Miren, querido, y eso no está escrito ahí, mera y sencillamente porque es un dato que hay que poner dolorosamente. No, eso tiene una intención, eso tiene un propósito. Quienes proclamaron las buenas nuevas de la resurrección fueron las mujeres primero que los apóstoles. Perfectamente claro. Las que se atrevieron a llegar hasta el sepulcro con especies aromáticas. Oiga, no fue Pedro, no fue Juan, fueron las mujeres. Ellas fueron las que se atrevieron, ellas fueron, es más, el testimonio a quien primero Jesús se le aparece como resucitado, no fue a los discípulos, a quien primero se le aparece como resucitado, fue a María Magdalena, de quien se atreven a decir que le sacaron 7 demonios. Y la tradición es más sinvergüenza todavía, porque la tradición se atreve inclusive a decir que era prostituta, cuando eso no aparece en ningún planteamiento bíblico. Hace unos años atrás yo escuchaba precisamente a una mujer, para decir las cosas con más claridad, la escuchaba dando un curso de Biblia y de momento yo me detuve porque cuando la escuché decía y María Magdalena que le sacaron 7 demonios y que era prostituta, y yo dije, no, esta yo no me la voy a tragar. Y cuando terminó de dar su curso bíblico me le acerqué y le dije, discúlpame, ¿de qué pasaje bíblico, qué teólogo te ha dicho a ti que esta mujer era prostituta? ¿Eso no aparece en la Biblia? No. Y todavía yo no he visto a ningún teólogo que lo diga. Eso es la tradición. La tradición que también se dejó arrastrar por los prejuicios y cayó en la trampa de la desigualdad. La tradición religiosa. La tradición, óigame, la tradición de nuestros antepasados, para no decir nombre y apellido. Me dice, ay, yo no sé, yo lo digo porque lo he escuchado. Digo, ¿pero dónde lo escuchaste? Me dijo, bueno, yo lo he visto en las películas. Digo, entonces tú me vas a decir a mí que Hollywood es la que dicta las pautas de las doctrinas de la iglesia. No puede ser, bajo ninguna circunstancia. Es a esta mujer a quien el resucitado se le apareció. Por el otro lado, dentro del marco de esta corriente donde alguna gente ha querido distorsionar las escrituras para imponerle responsabilidad a Dios por la desigualdad contra la mujer y para imponerle a la iglesia responsabilidad y a las escrituras, también he escuchado a mucha gente decir que el postulante de desigualdad contra la mujer dentro del Evangelio se llama el apóstol San Pablo. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. No olvide que ellos estaban dentro de un contexto cultural. No olvide que ellos estaban dentro de un proceso, óigame, donde este tipo de desigualdad era la norma, era la forma y manera de conducirse, era la forma y manera de actuar. No olvide eso. Pero fue precisamente el apóstol San Pablo, en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 27,
al versículo 28, donde plantea con perfecta claridad que en Jesucristo, mira cómo dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de qué? Se han revestido de Cristo, verso 28, y ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Note bien lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio regresó al principio. El Evangelio regresó al sentido de la dignidad que Dios le otorgó. Que Dios le otorgó precisamente al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. El Evangelio volvió a llamar a la mujer Isha y al hombre lo llamó ¿qué? Yelud Isha, es decir, no se te olvide que tú eres nacido de mujer. Aleluya. Y fue el Evangelio el que propuso que en la experiencia de la vida cristiana no puede caerse en la trampa de la desigualdad, porque en Cristo no hay posibilidad de esa trampa, porque en el Evangelio no existe el concepto deshumanizante de hombre y mujer que nació después de la caída de Adán y Eva y continuó en ese proceso hasta el momento en que el Evangelio se estableció. Y eso debe quedar, porque fíjate lo que plantea la Sagrada Escritura. Mira lo que dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y versículo 11. ¿Se acuerdan la historia de Lamec? Donde Lamec ya necesariamente se convirtió en ¿qué? En dueño de sus esposas. Y al estilo Castro, del loco ese que... A ese estilo. Y tengan cuidado conmigo, que si una de ustedes dos me hacen algo, van a aparecer 70 hombres que van a vengarme a mí. Bajo intimidación, bajo miedo. Ahora, mira lo que plantea el apóstol San Pablo. Sin embargo, en el Señor, en Cristo, ni la mujer existe aparte de ¿qué? Del hombre, ni el hombre existe aparte de la mujer. Pero yo les quiero enseñar más. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su cuerpo y punto. Usted, hombre, le puede decir a su mujer que usted no tiene derecho sobre el cuerpo suyo. ¿El cuerpo suyo es qué? El mío. Ni un amén de un hombre, parece que tiene miedo. Están intimidados hoy con el sermón. Están asustados. ¿Qué le dieron a Moisés hoy? ¿Ah? Usted le puede decir a su esposa, mire doña, usted me pertenece a mí por completo. Claro que se lo puede decir. Pero ¿sabe qué? No con un sentido de derecho de desigualdad. Porque mira lo que dice la Escritura, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino que su esposo. Amén. Así que la mujer puede decir, ¿qué pasa contigo? ¿Se da cuenta? O sea, eso es lo que ha hecho el Evangelio, eso es lo que plantea el Evangelio, eso es lo que promueve el Evangelio. En Cristo la mujer tiene que satisfacer al marido, pero el marido también tiene que satisfacer a la mujer. Carlos, aleluya, Cristo me. La gente que nos escucha por radio dirá, ¿qué habrá pasado en ese tiempo? Ya no es la mujer quien tiene que cumplir el deber conyugal, sino que el marido es el que tiene que cumplir el deber conyugal con la mujer. Ahora,
en Cristo, la mujer no está sometida al marido. Ni tampoco el marido está sometido a la mujer. Son ambos. Algunos ya están cogiendo como más alto. Ahora son ambos. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 27. Efesios 5, 21 al 27. Mire, yo voy a decir algo que tal vez caiga malísimo, pero malísimo. Pero lo voy a decir. Porque ya lo he dicho en otras ocasiones y yo sé que a algunas personas les puede caer mal. Si la iglesia fuera una proponente más fuerte sobre lo que el Evangelio enseña con respecto a su oposición en términos de la desigualdad, no hubiera necesidad de un movimiento femenita. Porque yo tengo que decir con mucha honradez que si bien es cierto, un movimiento machista es perverso, en igualdad de condiciones. Sucede igual en el otro lado. Señor. Porque esto no puede ser la guerra de los sexos. Esto no puede ser un proceso a ver quién tiene la razón. No. Esto tiene que entenderse como dijo Jesús, en el sentido del principio. Al principio no era así. Cuando Dios decidió hacer al ser humano, cuando Dios decidió crear al ser humano, Él no estaba pensando meramente en un hombre. Él estaba pensando en ¿qué? En un proceso de satisfacción plena, de reciprocidad plena, de entendimiento pleno. Y cuando hizo al hombre, se dio cuenta que el hombre solo no podía vivir en satisfacción plena, ni podía vivir en un proceso de integridad plena. Por tal razón, la historia del Génesis dice que entonces en su inmensa sabiduría decidió hacer ¿qué? Decidió entonces crear a la mujer, y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Era bueno. Por lo tanto, cuando la Escritura plantea desde la perspectiva evangélica, porque la perspectiva evangélica tiene que apuntar a acabar con el machismo, pero tiene que apuntar también para acabar con el feminismo. Sí, Señor. Digan amén. Y aquí es donde alguna gente no ha caído así. Sométanse, dice el Evangelio, unos a otros por reverencia a Cristo. Si estoy en Cristo, el mismo respeto que yo espero que mi mujer me tenga a mí es el que yo debo tener a mi mujer. Las mismas consideraciones que yo exijo de ella para mí son las que yo debo tener de mí hacia ella. Sométanse, esposas, a sus propios esposos, como si se estuvieran sometiendo al Señor. Es decir, la experiencia cúltica en la vida de la fe cristiana se da en términos del matrimonio, cuando la esposa se somete al esposo y de esta manera le hace saber a Dios: mi sometimiento a mi esposo es un culto a ti, Señor. Pero por el otro lado, mire también lo que dice la Escritura. La Escritura dice
que para los hombres poder levantar manos santas ante la presencia de Dios, deben tener que un sentido de integridad para con su esposa. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Verso 24. Mira cómo dice: así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Verso 26, mira cómo dice la palabra del Señor: para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Verso 27, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cuando Pablo escribió esto, no estaba pensando en el tiempo en que él se crió y se desarrolló, porque ese tiempo estaba viciado con la trampa de la desigualdad. Cuando Pablo escribió esto, tuvo que haber estado pensando en ¿qué? En el principio, en el momento de la creación. Y lo que lo inspira es precisamente ese pensamiento. Y ese pensamiento, ¿sabe qué? Ese pensamiento estuvo inmerso en la vida de Israel. ¿Cómo llamaba Israel a Dios? Israel llamaba a Dios mi esposo. Cuando usted lee los planteamientos de los profetas, los planteamientos y los oráculos de los profetas en la antigüedad hacían entender que Israel llamaba a Dios su esposo. Y si lo llamaba su esposo, ¿cómo entonces se entendía Israel? Porque en aquel tiempo no estaba la cosa esta de ahora, que quieren hacer esposo con esposo, esposa con esposa. En aquel tiempo las cosas estaban más sanas y más claras. ¿Cómo era entonces que se definía? Pues llana y sencillamente, si Dios era el esposo, Israel se entendía como la esposa. Pero desde luego, las grandes críticas que hacen los profetas de la antigüedad precisamente giran en torno a ello, a que el hombre de la antigüedad tenía una esposa, pero la tenía como un objeto. Y cuando Dios establecía su relación con Israel, la conducta de Israel era una conducta de total desigualdad, al punto tal que se llamaba la esposa de Dios, pero se conducía con respecto a Dios en desigualdad. Cuando Pablo está pensando para escribir esto, de seguro se fue al principio, donde hay unas diferencias biológicas, hay unas diferencias a nivel ¿qué? A nivel del pensamiento. Hay unas diferencias a nivel de las emociones. Hay unas diferencias entre la Isha y el Yelut Isha. Unas diferencias entre la mujer y unas diferencias entre el nacido de mujer. Claro que existen esas diferencias. Usted no las puede negar. No podemos negarlas. Pretender decir que la mujer, desde el punto de vista biológico, es igual que el hombre, óigame, hay un mismo corazón, hay unos mismos pulmones, hay unos mismos riñones, pero biológicamente no es idéntica al hombre. Ni tampoco podemos pensar que de la manera como la mujer articula desde el punto de vista de la racionalización es idéntica al hombre. No es igual, ni tampoco podemos plantear que desde el punto de vista sentimental la mujer articula igual que al hombre o viceversa. Hay unas diferencias, pero la intención de Pablo, remontándose al principio, es precisamente planteando el hecho de la reciprocidad, donde ambos se van a complementar.